Le preguntaría eso, diputada. ¿Por qué un juicio político en contra de Rosario Robles Berlanga cuando ella ya no es secretaria de Estado, no es legisladora? ¿Por qué un juicio político? Bueno, el esquema de los juicios políticos, en efecto, tiene también el objetivo de que una persona que estaba trabajando en la administración pública o cualquier puesto en el sector público pudiera ya a partir del juicio político dejar de laborar. No es el caso, en efecto, de Rosario, pero el juicio político también tiene un sentido político, exactamente. No nada más para inhabilitar personajes corruptos o de la vida pública, tiene también el sentido de que la gente... los legisladores somos los representantes de las personas. Entonces, de alguna manera, como representantes de todas las personas, estamos evidenciando, abriendo, discutiendo el tema, en este caso, un grave tema de corrupción política, ¿no? Entonces, al hacer un juicio en la Cámara de Diputados, porque además está la comisión en la Cámara de Diputados y también en la Cámara de Senadores, como seguramente usted lo sabe, y entonces ahí es donde se va a abrir el tema, se va a discutir, se va a evidenciar, se va a difundir a toda la población lo que pasó en el gravísimo tema de la estafa maestra. Y eso es importante en una sociedad como esta, en la que estamos transformando justo las maneras clásicas de hacer política y también de enjuiciar, ¿no? Porque no sé si usted tiene la impresión, pero yo sí, de que todo como que quedaba en lo oscurito, ¿no? Ya ponían a alguien ahí en la fiscalía, en la PGR antes y luego ya uno si acaso se enteraba de que pasó algo, lo metieron en la... nada, o no pasaba nada y tampoco te enterabas, ¿no? Sí, claro. Aquí nos vamos a enterar de todo, de los detalles, de todas las maneras en cómo se ejerció una corrupción, que además afectó brutalmente a la sociedad. Mire, todos los actos de corrupción de todos los políticos del PRI y del PAN afectaron terriblemente a la sociedad. Pero el tema de Rosario Robles es particularmente grave, le voy a decir por qué. Rosario Robles hizo que el dinero que era para la gente, hizo un fraude en el que dinero que era para, por ejemplo, la ayuda social, se fuera, todavía no sabemos bien a dónde. Y parte del juicio político tiene que ver con eso. Saber a dónde fue para el dinero. ¿Dónde está el dinero? Y todos creemos que se fue, bueno, yo así como ciudadana y de manera empírica creo que se fue a temas electorales. ¿Y dónde estaba el INE, por cierto? ¿Cómo se verifica? ¿Por qué no se dieron cuenta? ¿Quiénes no se dieron cuenta que esa gran cantidad del presupuesto que estaba asignado, dinero público, de sus impuestos, de los míos, que estaba asignado para el beneficio de la sociedad, en lugar de ir en beneficio de la sociedad, se haya ido probablemente a las campañas políticas? ¿O a dónde se fue? ¿A los bolsillos de quién? Claro, es importante, ¿no? Es fundamental saberlo, ¿no? ¿De dónde, cuánto era? ¿Dónde está? ¿A dónde se canalizó? Si se canalizó a algún lado. ¿Y quiénes no se dieron cuenta de que se canalizó para allá? Entonces, todos esos temas nos importa que sean públicos, que toda la gente lo sepa, porque estamos en este proyecto con Andrés Manuel, yo muy contenta de lo que pasó ayer y de haber oído un discurso tan elocuente y tan interesante como el que dio el presidente, en un combate, dijo, la única guerra que estamos haciendo aquí es contra la impunidad y la corrupción, ¿no? Refiriéndose al hecho de que nosotros en la estrategia de la seguridad no estamos de acuerdo con la guerra como se había planteado en los términos de los sexenios anteriores. Y entonces dijo, la única guerra que estamos haciendo aquí es la de combatir la corrupción y la impunidad. Y me parece a mí que parte de este proceso de la cuestión de este tema político con Rosario Robles tiene que ver con difundir, con abrir, con conocer y con que la gente sepa que ahora sí se va a castigar y se va a castigar duramente, todos lo sepan, ¿no? Todos los que estamos trabajando, bueno, los que están en el gobierno y los que estamos en los otros poderes, saber con claridad que se va a castigar duramente a quien se atreva a cometer un acto de corrupción o de impunidad. Me parece que ese es el principal mensaje, entre otras cosas, del juicio político. Y el otro muy importante es rastrear, ¿no? Rastrear informativamente dónde está el dinero, en manos de quién quedó y si quedó en manos de cuestiones electorales, porque en su momento el Instituto Electoral Federal... ¿no? ¿Quién fue el que falló precisamente porque en esa distribución de recursos? Porque no fue efectivamente Rosario la principal, pues ella organizó el fraude, la estafa maestra la organizó ella, ¿no? Ese era uno de los cuestionamientos también, diputada. Estafa maestra muestra un sistema
una forma de operar. Así. No así solamente mismo. fue la desviación de Sedesol o de Sedatu. En este caso, como bien lo señala, se habla mucho porque el dinero era destinado a campañas en contra de la pobreza, la famosa campaña en contra del hambre. Pero estamos hablando de varias dependencias. Estamos hablando de muchos funcionarios que participaron. Estamos hablando de rectores de universidades públicas. Estamos hablando de un sistema de robo al erario. Sí. Hay más allá arriba de Rosario Robles. ¿Sobre quién van después de Rosario Robles? ¿Hay algún tipo de investigación por parte de ustedes? Porque efectivamente Robles es parte, pero tampoco es la cabeza de todo eso, ¿no? Efectivamente, bueno, ¿no? La pregunta, claro, a mí me encanta que me comente esto. Ya el otro día también en una entrevista hablábamos sobre esto. Creo que es una muy inteligente reflexión. Mire, yo creo que hay que ir agarrando poco a poco, ¿no? Es un complejo nudo, estoy de acuerdo. ¿Quién dirigió esa orquesta, no? Cuando algo es sistémico, efectivamente lo es, porque es un sistema que se arma, ¿no? Como para, en este caso, para el objetivo de robar a la nación lo que robaron. Ella formó parte del sistema, de un macro sistema que está organizado por alguien que tiene cabeza o no tiene cabeza y nada más se organiza de modo así medio por nodos, ¿no? No sabemos, la verdad es que no sabemos. Yo, si usted me forzara un poco a la respuesta, diría sí, ciertamente parecería, ¿verdad? Uno podría pensar que hay más involucrados en esto. Lo que el propio auditor Juan Manuel Portal dijo, yo hablé con el presidente, le dije, están haciendo esto. Claro. Y se están comportando de esta manera, ¿no? Claro. Y el presidente entonces, Peña Nieto, apuntó ¿no? la lista y creo que guardó el papelito y nadie supo más. Sí, como que la Virgen le habló, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente van a salir, ¿no? A partir del juicio político y además todo el jurídico que se está llevando en el tema de Rosario Robles, van a salir más datos, va a salir más información. Yo un poco con el presidente también creo que es muy importante que combatamos la impunidad y la corrupción, pero tampoco creo que en una lógica de solo persecutoria nos pongamos a poner a todo el mundo en la cárcel, porque me temo que es cierto que no van a alcanzar cárceles para poner a toda la gente que probablemente estuvo involucrada en actos de impunidad y corrupción, ¿no? Creo que tenemos que tener casos muy ejemplares, los más grandes, los orquestadores, los que dirigieron las orquestas van cayendo, ahí está el tema Lozoya también, ¿no? Van cayendo, el abogado, el otro abogado, Collado, en fin, van cayendo, ¿no? Son como las piezas de un rompecabezas que finalmente se va armando y van a ir cayendo más personas. No es la lógica de la persecución lo que anima a la Cuarta Transformación. Lo que anima a la Cuarta Transformación es que sí haya castigo para culpables, sobre todo en estos montos, ¿no? de impunidad que hubo, pero sobre todo que todos entendamos y que todos aprendamos y que todos deseemos tener un país diferente en donde ya no sea la impunidad, la corrupción, el que no... Porque yo siempre he pensado que el principal tema de la corrupción tiene que ver con la impunidad. Sí, claro. Creo que el día, yo tuve la oportunidad de estudiar en el extranjero, fíjese, estudié una maestría en política pública y un día le preguntaba a mi profesor en la Universidad de Londres, Wayne Parsons, le decía, ¿qué pasa, doctor? ¿Por qué un país como México, no somos diferentes a los ingleses o a los alemanes en raza, digo, sí en raza, pero no tiene que ver la persona, sí, claro. No es un tema de personas o de calidad de los ciudadanos, es algo que pasa y que yo quisiera saber su opinión, ¿no? Y me dijo con mucha claridad, es the rule of law, María. Es el imperio de la ley. Sí, claro. Es el problema del imperio de la ley. Sí, tienes que aplicar la ley. Exacto. No hay buenos o malos, mejores o peores. Lo que hay es una ley que impera. Y entonces cuando impera la ley, la gente tiene mucho más miedo, ¿verdad?, de hacer cosas en contra de la... ¿Qué pasa como en tu casa? Si tú sabes que tu papá o tu mamá te van a regañar, te van a sancionar porque haces algo... Te detienes, ¿no? Exacto. Claro. No lo haces, ¿no? Simplemente. Pero si no ponen límites y cada quien hace lo que se le... Pues ahí tienes al adolescente que termina en delincuente, ¿no? Claro. Porque no tuvo límites, porque no le dijeron... Entonces, el imperio de la ley es uno de los temas en los que vamos y estamos concentrando toda la fuerza en esta transformación. Ciertamente, como
como usted lo sabe, el Poder Judicial tiene graves problemas, el caso que acaba de ocurrir de la mujer, en paz descanse, Abril Pérez, ¿no? Unas cosas terribles que son imputables al mal funcionamiento de ese sistema y que hay que decirlo a voz en cuello. Lamentablemente no nos podemos meter en todo, de todas las maneras. Ese poder tiene su autonomía y tendrá que regenerarse y rápido, y parte del problema que tenemos de violencia, de injusticia y de muchas cosas tiene que ver con la forma en que todavía que funciona el sistema judicial, que todavía funciona de maneras muchas veces corruptas, impunes, en donde no hay respeto. Baste con que usted vaya un día a un ministerio público para que salga llorando de lo que... Y no se diga un juzgado, ¿va? Porque el Ministerio Público todavía a lo mejor, pero va a un juzgado y es una cosa terrible. Esas son las cosas que tenemos que ir resolviendo entre todos. No le toca solo al presidente. Este es un tema que tiene que ver con los tres poderes. Por supuesto, el Ejecutivo está haciendo una gran labor, en mi opinión. Los legisladores trabajamos a marchas forzadas, realmente queriendo estructurar el marco normativo que sirva a esta transformación, y tenemos aún muy rezagado, perdóname que lo diga, pero aún muy rezagado Poder Judicial. Sin embargo, estamos haciendo lo que necesitamos hacer. Tengo 2 minutos más o menos de tiempo. Sí. El tema de la sentencia. Todavía no hay sentencia contra Rosario Robles. ¿Pesa en la decisión que van a tomar ustedes, en la discusión que están llevando ustedes, o son cosas totalmente aparte? Yo creo que son cosas aparte. No es que no estemos tomando en cuenta toda la evidencia que hay en el tema, ¿no? Pero creo que va a correr por su lado la vía judicial. Evidentemente nos nutriremos, ¿no?, de las cosas y de la información que hay, pero creo que aquí, más que la sentencia, que sería inhabilitarla, ya está inhabilitada, el tipo de sentencia que le corresponde a la Comisión del Senado, más que la inhabilitación es el hacer público, la difusión, ¿no? El entérense todos de que no está quedando impune una arbitrariedad de este tamaño, ¿no? Que Rosario Robles fue a la Cámara de Diputados, se rió, hasta se burló un poco, ¿no? Ahí de, ay, sí, me están aquí imputando, y no, como que se trató de defender, cuando en realidad es muy culpable. Le voy a dar una de 8, pero con cuidado la vamos a hacer. Venga. Me enteré por una persona muy cercana al grupo pues, ¿qué le diré? Una persona que no le puedo decir la fuente, obviamente, pero que trabajó y estuvo a la vista del fraude, de cómo operaba el fraude de Rosario Robles en una parte. Tenían un edificio alquilado, ahí trabajaba gente que firmaba espuriamente, todas, haga de cuenta, su credencial de lector, ¿no? Y alguien falsificaba la firma y decía que estaba recibiendo el programa, y en realidad no lo estaba recibiendo, porque ese programa, digamos, esa persona en cuestión no la recibía, y en lugar de recibirlo, se hacía como que ya lo recibió, y así es como se reclutaba el dinero seguramente saldrá, ¿no? Y si no sale, pues hay quien yo sé que puede hacer una denuncia respecto a esto, porque estuvo en ese operativo, digamos, lo cual es gravísimo, pero bueno, pues hay gente que está arrepentida, ¿no?, de lo que hizo, y entonces es gravísimo. Claro. ¿Sabe usted lo que significa que a una persona mayor, o a una persona discapacitada, o a una persona pobre le estén quitando el dinero de una manera en que le están haciendo como que firman y no es la persona? Claro. Es una cosa, y eso, esta persona que lo platicó ahí en un lugar, dijo que la había contratado Rosario. Yo nada más estoy comentando algo que pasó, no estoy haciendo una acusación legal, estoy públicamente diciendo algo que dijo alguien, ¿verdad? Y que será cuestión de la ley, ¿verdad? Verificar y llegar al fondo de esto, pero fue muy grave, muy grave. Diputada María de Los Ángeles Huerta, diputada de Morena, un placer recibirla aquí en Octava. Sí, a sus órdenes, muchas gracias por la invitación. Salude a Ricardo de mi parte, gusto. Por favor. Ahí anda en Guadalajara ahorita, pero con todo gusto. En la FIL, ¿verdad? Exactamente. Nos quedamos aquí nosotros a trabajar hoy. Ya con el pozole. Diputada, muchas gracias. Sí, a sus órdenes. Gracias por continuar con nosotros aquí, por supuesto, en La Octava. Déjame hacer una